¿Cómo la ven? ¿Vieron todo lo que hizo? Así robó esta mujer el dinero de un operador de una combi en Zumpango, en el Estado de México. En cuanto se subió, miren, aprovechó el descuido del conductor y le quitó unos billetitos. Inmediatamente los metió en su cartera y como si nada, así, luego sacó sus moneditas, pagó su pasaje, hasta eso buena actriz, y hasta se fue platicando con el chofer, la desvergonzada. Con esta imagen, iniciamos así, Imagen Noticias con DPC. ¿Cómo están? Buenos días, qué placer saludarlos en este jueves. Ya huele a fin de semana, ya huele a fin de año. Yo soy Irán Hurtado y los invito para que se queden y me acompañen los próximos 90 minutos para conocer la información más importante hasta este momento. Y así, iniciamos con un resumen de noticias en este jueves 11 de diciembre del 2025. Siguen los golpes contra el narcotráfico en Durango. Detuvieron a Edgar N. alias El Limones, presunto operador financiero del grupo criminal Los Cabrera, una de las facciones del cártel de Sinaloa, tras revelarse que supuestamente era secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Pedro Aces, líder nacional de la CATEM de este organismo, negó que haya ocupado el cargo. Además, tras 5 días desaparecido, fue encontrado el cuerpo de Agustín Solorio, coordinador del Partido del Trabajo en Apatzingán, Michoacán. Los restos estaban en Romita, Guanajuato, dentro de su camioneta, sin huellas de violencia. El PT, el Partido del Trabajo, exigió que se esclarezca este caso. La violencia no para en Michoacán. Una intensa balacera sorprendió el municipio de Cotija. Fue entre grupos rivales del crimen organizado. Todo esto en las inmediaciones de la plaza principal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya descartó que fuera un ataque contra policías municipales. Vámonos ahora a Guanajuato. Allá asesinaron a balazos a una familia dentro de su casa en la comunidad de Santiaguillo de Flores. Todo esto en el municipio de Salamanca. Hombres armados llegaron a este lugar y atacaron hacia los integrantes. Las víctimas son 4 hombres y una mujer. En más información de nuestro país, campesinos y transportistas advierten que van a retomar los bloqueos en carreteras y puentes fronterizos la próxima semana. Así es, a días de Navidad. Todo esto luego de que se rompiera ayer la mesa de diálogo con autoridades federales. Los inconformes acusan que el gobierno incumplió con la representación interinstitucional. Hasta ahí este resumen de la información con las noticias más importantes. Ahora sí, vámonos de lleno con las noticias porque Michoacán, Michoacán nuevamente fue el epicentro de la violencia. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno estatal, municipal, federal para pacificar este estado de la República. Luego de una intensa balacera registrada la noche de este martes, esto fue lo que ocurrió. Así se escuchó Michoacán. Este ataque presuntamente entre grupos rivales del crimen organizado ocurrió en inmediaciones de la plaza principal del municipio de Cotija. Tras la agresión, las autoridades encontraron artefactos explosivos presuntamente de los civiles armados. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya desmintió las versiones que circularon sobre una supuesta emboscada contra policías municipales. De acuerdo con la última actualización, 3 personas perdieron la vida en estos hechos. No fue contra los policías de Cotija, fue un enfrentamiento entre civiles donde hay 2 personas fallecidas por este enfrentamiento, pero no es como circuló originalmente. Ahí están las palabras del gobernador. Mientras tanto, hablando de Michoacán, Agustín Solorio, coordinador del Partido del Trabajo en Apatzingán, fue encontrado muerto en Romita, Guanajuato. Todo esto tras haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de diciembre. Aquí se lo informábamos, de hecho. Autoridades lo encontraron la madrugada de ayer dentro de su camioneta sin huellas de violencia, dicen las autoridades. El político fue visto por última vez en Morelia. Mientras tanto, el Partido del Trabajo, el PT, por su parte, condenó los hechos y exigió a las autoridades esclarecer este lamentable caso. Y la violencia lamentablemente no se detiene en Guanajuato. Allá una familia fue asesinada a balazos adentro de su casa. Todo esto en la comunidad de Santiaguillo de Flores, en el municipio de Salamanca. Vean, las víctimas fueron 4 hombres y una mujer.
De acuerdo con los primeros reportes, 2 camionetas con hombres fuertemente armados llegaron a este lugar y comenzaron el ataque. Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen, pero no, como suele suceder en estos hechos, no hay ningún detenido. En más información de nuestro país, mientras tanto vamos a Durango. Allá fuerzas federales detuvieron a Edgar N. alias El Limones. Es importante, muy importante esta detención, pero más importante es que este sujeto, este señor El Limones, es supuesto secretario de organización de la CATEM en la región de La Laguna. Es señalado por las autoridades como presunto operador financiero y jefe de plaza del grupo criminal de los Cabrera, una de las facciones del cártel de Sinaloa. O sea, este señor jugaba para los buenos y para los malos. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos. Además, El Limones trianguló recursos y participó en procesos de compraventa de inmuebles, de coches de lujo y también joyas, que le permitieron crear un esquema de lavado de dinero y lo identifican en el segundo nivel de la estructura criminal. Durante el operativo de captura aseguraron armas largas y equipo táctico solo por debajo de José Luis N., alias Don José, o el 300 detenido, todo esto a inicios de octubre. Sin lugar a dudas, una detención importante. Oigan, también les quiero platicar que luego de estos hechos, de este arresto de Limones, de este señor que estábamos viendo en pantalla, de Edgar N., pues también trascendió que era secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Esto se los platicaba hace un momento. Sin embargo, Pedro Aces, líder nacional de la CATEM y también diputado morenista, felicitó a las autoridades federales por la detención y aprovechó para negar cualquier vínculo entre Limones y esta organización sindical. Niego rotundamente que el señor Limones pertenezca a esta gran confederación, la confederación de la productividad, la confederación moderna, la confederación que impulsa todos los días y armoniza los factores de la producción. No se equivoquen, Limones no es CATEM. Ahí está esta supuesta aclaración, todo esto a pesar de que existen pues muchas fotografías de este señor Limones con el diputado Pedro Aces juntos en distintos eventos en diferentes lugares. En más tarde, tras la captura de El Limones, la Fiscalía General cateó y aseguró una de sus propiedades en Gómez Palacio. Importante mencionar que simultáneamente hubo operativos federales en las colonias El Ciprés e Hipódromo y también en la capital duranguense. Vamos a dejar Durango, vámonos ahora para Tamaulipas. ¿Qué está ocurriendo por allá? Allá un tribunal sentenció con 42 años y 6 meses de prisión a Eliud Guadalupe N. Todo esto por el asesinato del exalcalde del municipio, El Mante Noé Ramos. El homicidio ocurrió el 19 de abril del 2024, cuando este edil estaba por iniciar un acto de campaña donde buscaba reelegirse. Sin embargo, fue atacado con un arma blanca. También se dio a conocer que el responsable deberá pagar más de 300,000 pesos como reparación del daño. En más información de nuestro país, vámonos ahora para Tabasco, donde la Fiscalía lanzó una recompensa. Todo esto por información que permita detener a 9 policías estatales acusados de desaparición forzada. Así es, otro caso de servidores públicos pues involucrados en estas desapariciones. Presuntamente estarían involucrados en esta desaparición de 3 personas en el municipio de Paraíso, ocurrida en el 2022. Uno de ellos tenía 40 años de servicio en esta corporación. Un tribunal federal negó un amparo solicitado por el exdirector de Pemex, así es, nada más y nada menos que de Emilio Lozoya, con el que buscaba frenar el proceso penal en su contra por el caso de la planta chatarra de fertilizantes agronitrogenados. Los magistrados determinaron que la prescripción de los delitos no puede pedirse vía amparo, sino durante un juicio, y con esta resolución, pues Lozoya seguirá enfrentando la acusación de lavado de dinero por la compra a sobreprecio de la planta adquirida, todo esto en el 2013, Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México. Hay que recordar que desde febrero del año pasado, Lozoya lleva su proceso en libertad. Así es. Oigan, pero antes de cualquier cosa, vámonos con Rodolfo Dorantes, que se encuentra en la alcaldía Venustiano Carranza, siguiendo a los peregrinos que se van a la Basílica de Guadalupe. Mi querido Rodolfo, vamos contigo. Cuéntanos, buenos días. Hola Iram, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Pues comienza poco a poco a formarse este río de personas que viene de la zona de la autopista México-Puebla, se incorpora a la calzada General Ignacio Zaragoza, posteriormente se llega a circuito interior para llegar así hasta la zona
de Calzada de Guadalupe, la zona de Misterios e ingresar hacia el Templo Mariano. Durante este recorrido pues hemos detectado peregrinos que vienen de Puebla, de Tlaxcala, del Estado de México, de Veracruz, de Chiapas, y lo hacen de diferentes formas, unos caminando, otros en bicicleta, motocicleta, en sus automóviles y en autobuses. Hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones ellos están circulando por los carriles de baja velocidad, lo hacen precisamente de manera lenta y esto puede ser factor de algún accidente. La circulación, por supuesto, se ve afectada, se torna lenta ya durante estas vialidades que te he mencionado, así que paciencia y sobre todo a salir con varios minutos de anticipación. Este aforo de personas, conforme pasan los minutos, conforme pasa la mañana y la tarde, se irá incrementando, así que pues si pueden hacerlo, hay que evitar la zona para evitar contratiempos. Irán. Es correcto, mi querido Rodolfo, ya se ve bastante afectada ahí el tránsito, la circulación en esta zona aledaña a la Basílica de Guadalupe. Hay que tomarlo en cuenta. La zona oriente este fin de semana seguramente pues va a estar muy afectada también por el concierto de Bad Bunny. Ánimo también para ti, amigo, suerte, que llegues con bien a la Basílica. Sí, claro. Mi querido Rodolfo, gracias por la información y nos vemos un poquito más adelante. Te comento rápidamente. Sí. De aquí a la Basílica, pues todavía les falta unos 10 kilómetros. Imagínate. Entonces, es bastante. Vemos personas que ya vienen lacerada de los pies. Ánimo, como ellos dicen. Ánimo, exactamente, mi querido Rodolfo. Ánimo para todos. Cuídate y nos vemos un poquito más adelante, ¿te parece? Abrazo, mi querido Rodolfo. Claro que sí, estamos pendientes. Pues así ya las calles de esta complicadísima ciudad. Oigan, atención con esto, porque la imprudencia de dos choferes estuvo a punto de terminar en una verdadera tragedia, y todo por echar carretas. Mira. Espérate. Camioneros pendando carreras. Así es, estoy de acuerdo con esa mujer. Camioneros imprudentes, vean nada más cómo traían estas unidades. La temeraria acción y esta escena, y que casi causa un accidente, ocurrió en Mexicali, Baja California. Uno de los camiones perdió el control, como estamos viendo, y derrapó sobre la carretera Progreso Santa Isabel. Se sabe que una de las unidades es de la empresa TPM, que se dedica al transporte de personal. Afortunadamente ya hay consecuencias para uno de los imprudentes choferes, ya que fue dado de baja junto a su coordinador por el Instituto de Movilidad Estatal, mientras que del otro conductor no se dieron mayores detalles. Y ya estamos de vuelta con más información. Gracias de verdad por continuar con nosotros. Ya se los platicaba antes de irnos a la pausa comercial. De verdad, para los rateros no hay límites. No hay nada ni nadie que los detenga. No importa si es de día o de noche, siempre buscan el momento para atacar, y más si el tráfico está a su favor. Vaya qué impotencia, vaya qué terror. De verdad es que solamente las personas que hemos pasado por eso sabemos lo que se siente. Así fue como dos hombres, uno de moto y otro corriendo detrás de su cómplice, asaltaron por la noche a un conductor, todo esto en la lateral de Periférico en la Ciudad de México, luego de la salida hacia Viaducto, ambos sin casco y la motocicleta sin placas. Aprovecharon que la circulación estaba detenida y, a pesar de que la víctima trató de escapar, no lo logró. Y como casi siempre, los presuntos asaltantes no han sido detenidos. Hay un llamado a las autoridades de la Ciudad de México. Como una moto sin casco, sin placas, circulando sin que nadie le diga nada. Y ya ven, o sea, generalmente las utilizan para llevar a cabo estos asaltos. Ojalá que pronto den con estas ratas. Oigan, ya son las 8:30 de la mañana en punto, momento de la información en breve. Una mujer de 19 años fue detenida luego de haber atacado a su pareja sentimental con un cuchillo. Todo esto en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Además, en información nacional, en Chiapas fueron detenidos 4 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. Instalaban retenes falsos para extorsionar y secuestrar en la zona de Tapachula. En más información de nuestro país, 5 elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León resultaron heridos luego de que la unidad en la que viajaban pasara por un artefacto explosivo. Afortunadamente, todos están estables. El Senado aprobó en Fast Track el aumento de aranceles a China, Corea del Sur y a Brasil.
y a otros países sin acuerdos comerciales con México. La embajada china en nuestro país condenó esta medida. También el Senado aprobó en lo general y en lo particular la prohibición de vapeadores. Buscan imponer hasta 8 años de prisión y multas de hasta 100,000 pesos a quien los fabrique o a quien los venda. El dictamen fue turnado al Ejecutivo. No se va a arrestar y no va a haber sanciones para la gente que esté portando uno. Es importante decirlo. También se cumplieron 100 días de la elección judicial y en su primer informe como presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar aseguró que no existe sumisión y que solo tiene lealtad a la Constitución. Desde Puebla, al encabezar la 116 Asamblea General del IMSS, la presidenta Sheinbaum prometió un crecimiento histórico en la capacidad de la atención de esta institución. Mientras tanto, vámonos con la información de la cartera financiera del dinero. En este momento, el dólar se cotiza en 18 pesos con 15 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una pérdida de 0.45%. Y ya que estamos hablando de temas deportivos, terminó en caos la preventa de boletos para el partido México contra Portugal, programado para el próximo 28 de marzo del 2026, donde estaría el jugador Cristiano Ronaldo. Ayer el sitio Frankie, encargado de esta venta, colapsó de plano, no aguantó. Esta caída generó molestia evidentemente por no poder acceder al portal y se tuvo que reprogramar la preventa para hoy a las 9 de la mañana, o sea, en 25 minutos. Empieza otra vez la situación. Recordemos que los boletos van de los 500 pesitos en zona alta hasta los 9,000 pesos cerca de la cancha, pero seguramente pues no faltará el abusado que los quiera vender en reventa y que les saque una muy buena lana. Pero bueno, la Profeca pidió a la boletera Frankie aclarar la información sobre los boletos para el partido México contra Portugal, de esto que les estaba hablando, luego de que la venta de ayer no se realizara por fallas en el sistema. La dependencia exigió que la empresa pues brinde datos precisos y la exhortó a garantizar los derechos de los consumidores. Además, reiteró que acompañarán el proceso para evitar afectaciones a todos los aficionados. En cuanto a la jefa de gobierno, Clara Brugada, también presentó la placa vehicular conmemorativa de la Copa del Mundo 2026, una edición limitada de 60,000 piezas para autos particulares. Está padre, ¿no? ¿Les gusta, muchachos? Sí, ¿no? Está padre. Está como que, ¿no? A mí sí me gustó, fíjate, se ve padre. Mira, esa amarilla está bonita. Bueno, pues sí, para sacar más lana, Armandito, claro que es para sacar más dinero. Oigan, aclaro que no es un replacamiento ni un trámite obligatorio, es solamente para quienes quieran adquirirla y podrán hacerlo por nada más y nada menos que 1,500 pesos sin pagar baja si ya tienen placas vigentes. La venta será virtual en enero y la entrega va a comenzar en febrero en módulos de la CEMOVI y también de la Tesorería. Así que ya lo saben, si ustedes quieren su placa conmemorativa del Mundial, pues ahí está esta oportunidad. Seguramente va a haber muchos coleccionistas que sí la van a adquirir. Oigan, también la revista Forbes ubicó a la presidenta Sheinbaum como la quinta mujer más poderosa del mundo en 2025, destacando que hizo historia al convertirse en la primera presidenta de México tras su triunfo en 2024. La publicación subraya la resiliencia de las lideresas en un año marcado por retrocesos para las mujeres y basa su clasificación en dinero, impacto, influencia y presencia mediática. Y hace un momento estamos hablando de placas, así que si usted es automovilista, atención con la siguiente información porque podrían regresar los bloqueos de campesinos y transportistas la siguiente semana. Ayer estos sectores se reunieron con autoridades federales, todo esto en la Secretaría de Agricultura Federal como parte de las mesas de seguimiento para atender sus demandas, precios justos por sus cosechas y mayor seguridad en las carreteras. Y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se retiró tras acusar que el gobierno incumplió con la presentación interinstitucional, ya que preveían plantear ante SADER y las Secretarías de Economía y Hacienda pues un esquema de préstamos. Sin embargo, los representantes de estas últimas no se presentaron, no fueron. ¡Qué falta de respeto! También por eso los agricultores están tan enojados, porque sienten que no los están tomando en serio. Por eso amagaron con retomar las protestas la siguiente semana, cuando estamos o estaríamos a una semana ya de los festejos navideños. Imagínense el caos que esto sería.
Mientras tanto, mientras esta reunión ocurría, en Durango productores de maíz bloquearon así las instalaciones de la Secretaría de Agricultura Federal y también de Alimentación para el Bienestar en la capital del estado, debido al presunto incumplimiento de acuerdos relacionados con el acopio de grano. Los productores denuncian que se le están dando prioridad al proveniente de Sinaloa. Las autoridades dijeron por su parte que ya están en pláticas para abrir más espacios para guardar el maíz. Ya está avanzado ver un espacio donde recibirles a granel. Tenemos donde recibirles en Costalado, en el 5 de febrero, pero es una bodega chica que no cabe ni el 10% de la oferta de maíz. Para abrir un centro de acopio se ocupa que de México no lo autoricen. ¿Cuánto podría tardar? Pues estamos trabajando en ello, sí. Eso en Durango, pero también hubo protestas de campesinos y ganaderos en Bacalar, en Quintana Roo. Fue pacífica y contra la nueva ley de aguas nacionales al considerar que va a limitar el uso de pozos y va a encarecer los trámites para acceder al agua. Sin bloquear la carretera Cafetal-Majahual, repartieron pitaya y coco a los automovilistas para visibilizar así la importancia del campo y pidieron diálogo con autoridades para revisar la reforma y sus efectos en la región. En más información esta mañana, la presidenta Sheinbaum dio una actualización de estas negociaciones para saber cómo van en estos dimes y diretes. Y bueno, reveló la razón por la que no entregaron el agua a Estados Unidos. Tiene que haber un reconocimiento de ambos países. Pues de que fueron 5 años de sequía. Pues no es porque no quisiera México, porque se quisiera no cumplir el tratado. Eso es lo que se está trabajando. Vamos a dejar atrás esto, nos quedaremos muy al pendiente. Mientras tanto, vámonos a Puebla. Vean nada más qué tragedia. Todo por la imprudencia de 2 hombres al volante. Un joven conducía a exceso de velocidad, perdió el control de su auto, provocando una carambola de 8 autos. Una mujer murió y más personas resultaron lesionadas. Era el escenario que marcó la mañana de ayer en la vía Atlixcáyotl en Puebla. Un conductor que viajaba a exceso de velocidad provocó una carambola a la altura de la plaza Vía San Ángel, dejando a una mujer sin vida y a otras 9 personas lesionadas, 2 de ellas de gravedad. Yo vi un richinido y me impactaron, las bolsas de aire se abrieron, nos pegaron a mí y a mi esposa, ya se la llevaron al hospital. Testigos cuentan que el responsable del siniestro venía jugando carreritas y que de pronto perdió el control del auto. Primero impactó a una mujer que se encontraba en la zona peatonal. Después se estrelló contra al menos 8 autos que estaban en el lugar y aún así logró escapar en un auto color rojo. Venía jugando carreritas con un coche negro. Coche rojo le pega al negro. El negro comienza a girar, le pega a la camioneta. La camioneta pues obviamente se va sobre los coches y atropellan a una persona. Venía correteándose con otro coche, se estampó con una camioneta roja que era mi cuñado y de ahí ya fue como una carambola y se fue a estrellar con otras personas. Sin embargo, las autoridades niegan esta versión. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla descartó que el hecho esté relacionado con arrancones y señalaron que se trató de una falta de pericia al volante. También informaron que siguen buscando al presunto responsable para detenerlo y que responda por los daños ocasionados y por la muerte de la mujer, quien fue identificada como Mari Carmen, de 25 años. Ella apenas iba a llegar a su trabajo, precisamente ahí, en la Plaza Vía San Ángel. Era cajera de un banco. También trascendió que era hermana de Mariana Álvarez, conductora de televisión local. Con información de Kevin Esqueda. No es la primera vez que esto ocurre en esta importante vía allá en Puebla. Hace apenas un par de semanas, 3 jóvenes también perdieron la vida por precisamente jugar carreras en la madrugada. Hay que hacer algo. Hay un llamado para las autoridades de aquella ciudad. Y vean estas brutales imágenes de un aparatoso choque que han conmocionado a los habitantes de la alcaldía Tláhuac, aquí en la Ciudad de México. Vean hasta dónde fue a parar este automóvil. El accidente ocurrió en la Cruz de San Juan Ixtayopan, donde una conductora en presunto estado de ebriedad embistió así de frente a una moto donde viajaba una familia. El impacto fue brutal.
Una mujer murió en el lugar, un hombre fue trasladado grave al hospital y una pequeña resultó lesionada. Vámonos ahora a Oaxaca, donde un chofer de transporte público y su chalán agredieron así a un ciclista. Oigan, no sean atascados, malditos marranos. Esta pelea ocurrió en Santa Rosa, Panzacola. De acuerdo con testigos, el conductor le aventó el camión a la víctima y la derribó, pero no conforme con eso y con ayuda de su cómplice, bajaron de la unidad y comenzaron a lanzar puñetazos y patadas a este ciclista. Pero por fortuna llegó su castigo porque la Secretaría de Movilidad del Estado, ¿qué creen? Ya les canceló su licencia a este par de gandallas. Además, ya informó a sus homólogas en los estados para que no puedan tramitarla. Y por si fuera poco, la Fiscalía oaxaqueña ya los tienen identificados. Continuamos con la información nacional. Vaya polémica la que causó esta posada navideña del gobernador de San Luis Potosí, de Ricardo Gallardo, con las y los diputados locales del estado. Y es que luego de que acabó, la legisladora del PRI, Sara Rocha, subió un video a redes sociales revelando esta información. Este año, el gobernador rifó varias cosas para los diputados. Y hoy rifó 2 vehículos. Y su servidora me gané uno. Le agradezco tanto a Dios, a la vida y al gobernador. Ándale pues, yo quiero un regalito de esos, oigan. O sea, no conforme con todo lo que ganan, con los sueldazos que tienen, con las superprestaciones, todavía les regalan coches de fin de año. Bueno, pues de acuerdo con medios locales, el otro diputado ganador fue Óscar Bautista del Partido Verde, regresando con Rocha luego de que su video se volviera viral y generara reacciones negativas por el lujoso regalo, donde la versión más austera está en más de 500,000 pesos, decidió aclarar, entre comillas, lo que había dicho, porque ahora dice que no dijo lo que dijo, que nosotros fuimos los que entendimos mal. Vean nada más la aclaración. ¿Qué les pareció mi video del carro? Les adelanté el Día de los Santos Inocentes. Ese día les daré otra sorpresa. Bendiciones. ¿Qué dijo? Ahora sí. ¿Cómo la ven? Híjole, cuánto descaro. Y ojo, porque ayer ante la prensa volvió a tocar el tema e insistió en que fue una bromita. Hasta ahora no hay información oficial sobre las camionetas rifadas ni tampoco de los otros regalitos que fueron entregados. Fíjate que el tema del 28 de diciembre, yo siempre he sido en ese tema muy bromista y yo creo que vale la pena un adelantito, ¿no? Ya prometo no hacer más bromas, pero el 28 de diciembre siempre las hago. Así no les gusta el humor, ya no. Híjole, la verdadera broma y el verdadero chiste es que gente como ella pues sean diputados o legisladores de este país. Oigan, ya estamos a unas horas del Día de la Virgen de Guadalupe, que ha estado envuelta en preguntas, en estudios, en creencias, en mucha fe, en mucha devoción, en mucho amor, que ha acompañado a generaciones enteras de mexicanos alrededor del mundo y de personas alrededor de este planeta. Hoy reunimos algunos de estos elementos que por décadas, por siglos, han formado parte de la figura más emblemática y con más identidad de nuestro país. La imagen de la Virgen de Guadalupe es uno de los símbolos más queridos de México. Su historia, su origen y su permanencia han sido estudiados durante décadas por científicos, historiadores y creyentes, que desde diferentes miradas buscan entender un fenómeno que ha marcado la identidad del país. En primer lugar están los ojos de la Virgen. Desde 1929, fotógrafos y especialistas aseguran haber encontrado figuras humanas microscópicas en las pupilas de la imagen. El ingeniero José Aste Tonsman identificó hasta 13 siluetas. Para él sería imposible reproducir esos detalles hace casi 500 años. Para otros son efectos ópticos de ampliación y del material del ayate.
El Nobel Richard Kuhn analizó las fibras del ayate y concluyó que los pigmentos no eran vegetales, animales ni minerales conocidos. Otros estudios con infrarrojos revelaron que elementos como las estrellas, la luna o el ángel fueron añadidos con el tiempo, pero los colores del manto, la túnica y la piel siguen sin una explicación definitiva. Hecha de fibra de maguey, debería deteriorarse en unos 20 años. Sin embargo, se ha conservado siglos. Algunos científicos señalan que el cuidado especializado permite esa preservación. Otros afirman que es un hecho extraordinario. Investigadores han intentado relacionar las 46 estrellas con constelaciones del cielo de 1531. En redes circulan teorías atribuidas a la NASA afirmando que la imagen tiene temperatura humana, pulso u ojos que reaccionan a la luz. Pero la NASA ha desmentido estos supuestos estudios. El culto guadalupano tiene raíces profundas, desde el santuario prehispánico de Tonantzin en el Tepeyac, hasta el relato náhuatl de Nicán Mopohua, que narra las apariciones a Juan Diego en 1531. Historiadores destacan que la devoción surgió del encuentro entre dos mundos, el indígena y el español. Ese sincretismo convirtió a la Virgen Morenita en símbolo de identidad, resistencia y fe para millones. Entre ciencia, tradición e historia, la Virgen de Guadalupe sigue siendo un símbolo vivo en México. Su misterio persiste y para millones no necesita explicación. Su fuerza está en la fe. Informó Montserrat Ortiz. Podrá ser un mito, podrá ser una realidad, podrán creer en ella, quizá podrán creer que no existió. Lo que sí es cierto es que la Virgen de Guadalupe es parte fundamental, esencial en la historia de los mexicanos y de la entidad de nuestro país. Por cierto, la Profeco arrancó el operativo Basílica 2025, que estará activo de este 11 al 14 de diciembre. Todo esto para vigilar que comercios y servicios pues no se quieran pasar de listos, no se quieran pasar de lanza y respeten a los peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe. Brigadas van a revisar precios y prácticas comerciales, mientras que 4 módulos van a ofrecer orientación y apoyo en puntos clave alrededor de este recinto en coordinación con la Alcaldía Gustavo Amadero y también con el gobierno de la Ciudad de México. A propósito de las peregrinaciones, el Metro anunció que la estación Basílica se va a abrir este 11 y 12 de diciembre para facilitar así la llegada de todos los peregrinos. Habrá un operativo especial con 300 policías y personal del Metro para evitar saturaciones y en momentos de alta afluencia se va a dosificar el ingreso. No se va a permitir entrar con objetos grandes como estandartes o figuras muy voluminosas por seguridad de todos. El servicio mantendrá su horario habitual y se va a aumentar la circulación de los trenes. Oigan, y desafortunadamente con la llegada de estas manifestaciones de fe, un peregrino murió y otro resultó herido tras ser atropellados, todo esto en la autopista México-Puebla, cuando se dirigían precisamente a la Basílica de Guadalupe. Vean nada más qué tragedia. Capufe confirmó el fallecimiento en el lugar y trasladó al lesionado a un hospital. El accidente generó fuertes afectaciones viales en plena temporada de peregrinaciones. Ojo para todos los peregrinos que planean venir para la Ciudad de México o que van de regreso y también para todos los automovilistas. Hay que tratar de convivir en estas vías de comunicación de nuestro país de la mejor manera para evitar este tipo de desgracias. Estaremos muy al pendiente, pero bueno, vamos a ver cómo nos va a pintar el clima para este jueves 11 de diciembre del 2025. Pues a abrigarse bien, a sacar la bufanda, sacar la cobija de tigre o de pavo real, la que sea que tengan en casa. Atención que el Frente Frío número 20 se va a extender sobre el noroeste de nuestro país, ocasionando fuertes rachas de viento en Coahuila, en Nuevo León y también en Tamaulipas. Canales de baja presión en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México van a provocar más lluvias fuertes en Michoacán, en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Para la Ciudad de México, una máxima de 23 grados, una mínima de 9 y la probabilidad de lluvia baja al 25%. Ya ve que hoy nos asombró a todos, amanecimos y estaba todo mojado toda la ciudad, pero bueno, hasta ahí para que tomen sus previsiones y sus precauciones. En más información les platico que la influencer Mariana Roa denunció a través de redes sociales cómo ella y sus amigos fueron atacados en Francia por rechazar a un vendedor de drogas. La situación escaló tanto que terminó en el hospital. Esta es la historia de esta mujer.
La creadora mexicana de contenido deportivo Mercedes Roa denunció el aterrador ataque que sufrió en Marsella, Francia, durante un viaje para cubrir un partido de la Liga Universe en el Estadio Velódromo. De acuerdo con su testimonio, Mercedes caminaba con 2 amigas francesas y un amigo mexicano, cuando un grupo de hombres comenzó a ofrecerles droga. Al rechazarlos, la tensión escaló. Según Roa, los sujetos los siguieron e incluso uno habría intentado sacar un arma blanca mientras los perseguía por las calles. Lo agarró como de la nuca, así fuerte, y le dijo, sí, ella sí. Le hizo como así, viste, como muy duro. Nosotros nos espantamos y nos paramos y reaccionamos y les dijimos, ey, no, nosotros no queremos pelear. Y nosotros al intentar retirarnos y las chicas intentar defenderse de alguna forma, intentar retirarse al mismo tiempo, 2 chicos nos persiguen. La influencer explicó que lograron ponerse a salvo al acercarse a un puesto policiaco, donde comprendieron que los agresores buscaban un cuchillo que no lograron encontrar. Pero la pesadilla no terminó ahí. Era literalmente la navaja de este tamaño con este grosor. Los policías dicen que el cuchillo estaba, se le cayó pues. Cuando nos alcanzan y le empiezan a pegar a mi amigo. Mercedes asegura que fue a un hospital cercano para recibir atención, pero el personal de seguridad se negó a atenderla e incluso actuó con hostilidad. Al intentar grabar la situación y comunicarse en inglés, la agresión escaló dentro del propio hospital. Empecé a grabar y se empezaron a dar cuenta que estaba grabando y le llamaron a la seguridad para que nos sacaran del hospital. Finalmente, una trabajadora del lugar fue la única que les ayudó. Sin acceso a internet y sin recursos en ese momento, el grupo regresó caminando al hotel, donde ya los esperaba la policía para tomar su declaración. Según su versión, 3 de los presuntos agresores fueron detenidos. En redes, Roa agradeció la solidaridad de sus seguidores y expresó su preocupación por la vulnerabilidad que vivió tanto en las calles como en una institución donde buscaba auxilio. No fue una pelea, no nos podíamos defender y eso no es equivalente a una pelea. Te informó Kena Uribe. Mientras tanto, tenemos información de última hora contigo, mi querida Kena Uribe. ¿Qué nos tienes? Cuéntanos, por favor. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Iram. Golpe al crimen organizado en la Ciudad de México. Fíjese, autoridades acaban de confirmar la detención de 4 hombres, entre ellos 2 menores de edad, presuntamente vinculados a la Unión Tepito, este grupo dedicado al narcomenudeo y a la extorsión. La captura ocurrió en la alcaldía de Venustiano Carranza y los agarraron infraganti. A estos sujetos les aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles y más de 100 dosis de droga. Es información esta mañana. Estaremos muy pendientes de lo que surge, Iram. Perfecto, mi querida Kena. Te agradezco la información y cualquier cosa, allá estamos al habla. Oigan, pues ya son las 9 de la mañana en punto. Vámonos a un resumen de noticias rápidamente. Les platico que en Durango fue detenido Edgar N. alias El Limones, presunto operador financiero del grupo criminal Los Cabrera, ligado al cártel de Sinaloa. Se reveló que además era secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, pero Pedro Aces, líder nacional de la CATEM de esta organización, negó que haya ocupado este cargo. Tras 5 días desaparecido, encontraron el cuerpo de Agustín Solorio, coordinador del Partido del Trabajo en Apatzingán, Michoacán. Los restos estaban en Romita, Guanajuato, dentro de su camioneta sin huellas de violencia. El PT, el Partido del Trabajo, exigió que se esclarezca este terrible caso. Vámonos ahora a Michoacán. Allá una intensa balacera sorprendió al municipio de Cotija y dejó 3 personas muertas. Fue entre grupos de rivales del crimen organizado, esto dicen las autoridades. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya descartó que fuera un ataque contra policías municipales, pero lo que sí es cierto es que la violencia continúa en Michoacán. En Salamanca, Guanajuato, asesinaron a balazos a una familia dentro de su casa en la comunidad de Santiaguillo de Flores. Las víctimas, 4 hombres y una mujer. Campesinos y transportistas prevén retomar los bloqueos en carreteras y puentes fronterizos la próxima semana. Esto luego de que se rompiera ayer la mesa de diálogo con autoridades federales. Acusan que el gobierno incumplió con la representación interinstitucional. Los representantes del gobierno no se presentaron, no fueron, no dieron luces de su presencia. Hasta ahí el resumen de las noticias más importantes de hoy. Ya estamos de vuelta con más información. Vamos a enlazarnos nuevamente con mi compañero Rodolfo Dorantes, que se encuentra en la Basílica de Guadalupe siguiendo el paso de los peregrinos. Mi querido Rodolfo, cuéntanos qué te has encontrado por allá.
Hiram, gracias, qué gusto saludarte. Pues continuamos avanzando. Nosotros ya hemos llegado a Calzada de Guadalupe, precisamente esta vialidad por donde pues prácticamente todos los peregrinos llegan hacia el templo mariano. Y pues como te lo venía mencionando, pues hay gente durante este recorrido que pues va ofreciendo comida a estas personas que llegan a esta Basílica de Guadalupe durante este paso. En este caso, bueno, pues estamos viendo pues cómo les están dando unos taquitos, y aquí hay un pequeñito, también quiero que lo veas, está ofreciéndoles agüita a los peregrinos. Es una manera de por supuesto, pues agradecer a los peregrinos. Señor, buenos días, su nombre, por favor. Álvaro Mondragón. Enseñándole desde pequeñito estas costumbres. La fe, y venimos a darle con todo el gusto a los peregrinos. Cada año aquí estamos y Dios nos socorre y Dios nos bendice y que les permita regresar con bien a ellos. ¿Qué edad tiene su pequeñito? 4 años. Pues bendiciones, pequeñito, también a ti. La pequeñita tiene 3, 4 y bueno, pues desde pequeñitos ya están... es una cuestión de familia. ¿Cómo se llama su familia, señor? Mondragón Chavarría. También están apoyando con los taquitos. A todos estamos, es la misma familia. Perfecto, pues. Todos somos la misma familia. ¿Desde cuánto tiempo hacen esto? Tendrá como 15 años, que hacemos ya año con año, estamos aquí apoyando y viendo por nuestros peregrinos. ¿Cuál es el motivo que los lleva a hacerlo? La fe. Agradecer a la Virgencita y a Dios todo lo que nos provee durante el año. Y sobre todo apoyar a los peregrinos que lleguen con bien. Y definitivamente es el deseo más grande que tengo para ellos. Señor, pues a nombre de los peregrinos le agradecemos estas acciones que ustedes realizan. Pues así las cosas, Hiram. Aquí vemos cómo pues se están dando estos taquitos, este apoyo a estos peregrinos que pues relativamente les falta poco. Estamos hablando que es 1 kilómetro de aquí del cruce que forma Noé y Calzada de Guadalupe hasta el Templo Mariano. Ya les falta poco, pero el cansancio ya es mucho definitivamente, pero la fe es más. Oye, pues qué bonitas imágenes nos acabas de regalar, mi querido Rodolfo, de estas tradiciones familiares de cientos de familias que lo hacen, que están regalando comida, agua, una naranja, una fruta a estos peregrinos que vienen desde muy lejos. Y creo yo que este es el verdadero sentido de esta celebración, de estas fiestas, pues el amor, el apoyo, la empatía hacia con todos los demás, hacia con nuestro prójimo. Qué maravilla, mi querido Rodolfo. Te agradezco mucho la información. Te agradezco también a ti y un fuerte abrazo. Gracias, igualmente un abrazo para ti, mi querido Rodolfo. Momento de ir contigo, mi querido Zahir, quien sigue con su tour de tienditas y ahora fue a conocer una que tiene 69 años de existir. Se llama Los Pinos y esta es su historia. Así es, en esta ocasión me encuentro en San Diego porque quien tiene tienda, que la tienda. ¡Vámonos! Ahora sí que estoy cantando al pie de tu ventana. Y sí, mira nada más, ahorita recibimos. A ver, cuéntame, usted es toda una tradición en la tiendita. Una tienda con ya muchos años, exactamente 69 años, la cual la inició mi abuelita, ya que en paz descanse, y conocida principalmente así, como la tienda de Doña Paz. Oye, ¿y qué se vendía hace casi 70 años? Pues mira, ellos empezaron vendiendo recaudo, fruta, ya fue uno de los primeras personas que vendieron fruta en este lugar. ¿Y los muebles los compraron o todavía son de aquella época? Algunos, tenemos 2 de aquella época todavía, ¿no? Y por eso ya te enjaretaron a ti también. Ya me tocó aquí. Oye, ¿y a ti te tocó conocer a tu bisabuela? Pues estás bien chiquita. Claro, sí. Pues en lo que cabe no tantos años, pero sí la pude llegar a conocer. Ella vivió 106 años, mira, la conocí. Oye, ¿y cuál es el producto de Bimbo que más les gusta? Sin duda alguna, las donitas. Lo mejor y lo más sabroso. A ver, vete abriéndolas, ya te tardaste. Siempre igual de buenas. A ver, vamos a ver si es cierto. Pero no te puedes ir sin probar algo que es icónico de este negocio. Paletas de plátano. El que tiene tienda, que la tienda. Y si no, que la venda. Esa voz me agrada, pues regresamos allá al estudio. Y a ver, vamos a probar estas paletitas de plátano. Inventadas por mi abuelita. A ver, muérdele. No. Oigan, vamos a enlazarnos de nueva cuenta con Ricardo Vitela, que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, donde siguen llegando los peregrinos. Mi querido Ricardo, cuéntanos, por favor. Buenos días.
¿Qué tal, Irán? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarte. Nos encontramos exactamente en la Basílica de Guadalupe, aquí exactamente en el Cerro del Tepeyac. Y es que el fervor, la fe, la devoción de los guadalupanos es lo que hace que lleguen a pedir a la Virgencita de Guadalupe pues todo lo que tienen en el corazón. Y me voy a acercar a esta persona que viene de rodillas cargando una gran imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te llamas? Roque. Roque, ¿de dónde vienes, Roque? De Cacalozunchilhuaca, Chula, Puebla. Vienes de Puebla, vienes de rodillas, vienes cargando a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué le vienes a pedir? ¿Qué manda vienes cumpliendo? Hace 11 años le vine a prometer que me curaba algo que le prometí. Me lo cumplió. Y de ahí traigo esta promesa trayéndola a ella. Y un grupo que hice de peregrinos para que viniera yo cada año con año a cumplir su manda. Te cumplió el milagro. Sí. ¿Qué enfermedad tenías, Roque? No, a mí no. ¿Un familiar? ¿Qué le vienes a pedir ahorita a la Virgen que vas a entrar a la basílica y le vas a tener de frente? Que este otro año más de su promesa que le he cumplido. Pues muchas felicidades por esa fe que le tienes a nuestra patrona de México, la Virgen Morena, y te vamos a dejar que llegues con esas ganas que traes, con ese sentimiento aquí a la Basílica de Guadalupe. Continúa, Roque, muchas gracias. Sí, de nada. Mira, Irán, pues le cumplió el milagro a la Virgen, y es así como muchos de los mexicanos fervientes de la Virgen de Guadalupe, es como llegan así al Cerro del Tepeyac, a este templo mariano, acompañado de toda la gente, de todo este grupo de peregrinos que siguen llegando exactamente aquí al Cerro del Tepeyac. Esta es la imagen, y así nos vamos a despedir y a dejarlos aquí en De Pisa y Corre, mi estimado Irán. Así es, mi querido Ricardo. Gracias a ti por estas imágenes y por este testimonio de fe. Cambiando de temas, porque entre bendiciones, promoción turística y la búsqueda de nuevos mercados, Chihuahua llevó hasta el Vaticano la voz y las necesidades de la comunidad de la Sierra Tarahumara. ¡Arriba Chihuahua! ¡Viva México! Chihuahua llevó su agenda diplomática, cultural y económica hasta el corazón del Vaticano. La gobernadora Maru Campos encabezó la delegación que participó en la audiencia pública del Papa León XIV. Bueno, espero llevarme además de la bendición del Santo Padre, y le pedí también la bendición para estas niñas, para todo el pueblo rarámuri. La audiencia con el pontífice es uno de los momentos más significativos de esta gira, que también incluye encuentros con autoridades italianas y de la FAO. Esperamos llevarnos también una buena alianza con la República Italiana, y sobre todo en el tema también de agricultura, pero necesitamos abrir nuestros mercados a otros hemisferios. Chihuahua también brilló en la exposición internacional 100 pesebres en el Vaticano y protagonizó una muestra fotográfica de promoción turística a pocos metros de la Basílica de San Pedro. Esto significa la promoción de nuestros artistas locales a través de nacimientos, a través de árboles de Navidad, todo pues diseñado especialmente para la ocasión, con tintes tanto de pueblos originarios como de la Navidad. Pero esta gira también busca abrir horizontes para las comunidades de la Sierra Tarahumara. Para Imagen, desde el Vaticano, Marinelis Tremamundo. Por andar conduciendo este espacio informativo, no voté por mí. Si no, hubiera ganado.